Tratar. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ahí está, estamos en vivo, hermano. Coloca el micrófono, nomás, no te preocupes, hermano. Acá, claro, yo sé que no es muy estético que se vea una, pero el hombre está bien, el hombre que puso el micrófono está bien, esto fotografía bien, es correcto, ¿ah? No digo que sea Antonio Banderas, pero ni que sea tan rico como él, pero bueno, más o menos. ¿No? Guapo sí, como no, por supuesto. Hablaba de plata yo, ¿ah? ¿Cómo estás, Omar? Sí, me ha encantado estar en tu programa, es un honor, como siempre, y así que para conversar ¿Cómo contigo. te está yendo? ¿Qué estás haciendo, Omar? Bueno, yo me estoy dedicando al ejercicio de la profesión, como todos saben, soy abogado de profesión, bueno, entonces tengo asesorías y evidentemente el tema privado, ¿no? El tema privado. Bueno, yo comentaba esta cosa de la palabra golpe se usa pues de manera muy lata, muy laxa. Y yo lo uso de acuerdo a mi conveniencia, evidentemente. Es lo que estamos viendo ahora. Por ejemplo, cuando se depone a Vizcarra, inmediatamente se empleó con fortuna la palabra golpe. Y todo el mundo decía, bueno, todo el mundo, algunos decían, esto ha sido un golpe. ¿Cómo un golpe? Si había una votación y todo el mundo ha votado. ¿Cómo fue eso? Recuerda el Repúblico, por favor, Omar. Sí, fue una época convulsionada, además del COVID, la pandemia y miles de muertos que él pudo evitar y no lo hizo. Enfrentaba al Congreso de la República a Vizcarra todos los días, con sus típicas mentiras. Por debajo de la mesa se estaba vacunando sin que nadie sepa en ese momento, a él, su esposa, su familia, su entorno, su hermano, etcétera. Hubo el escándalo, te acordarás, de la primera intentona de vacancia sobre el affair con Richard Swing, claro, que no solamente fue un tema inmoral, por lo que conllevó ello, sino también delictivo, porque también preparaba pruebas, escondía pruebas con Karen Roca, con la señora Miriam Morales, tratando de alguna manera engañar y sorprender al Poder Judicial, ¿no es cierto? No hubo los votos necesarios, el señor Vizcarra fue al Parlamento. Tú sabes que para el proceso de vacancia, para presentar una vacancia, un congresista necesita 26 firmas mínimo. Para admitir a la vacancia después de un debate, no menos de 52 firmas de congresistas. Y luego para ya vacar a un presidente de la República después de los cargos, descargos, que el presidente se defienda en el Pleno, que diga su abogado, y después del debate parlamentario, mínimo 87 votos. Claro. Entonces hubo la primera intentona, hubo la presentación de firmas, hubo después la admisión de la vacancia, hubo como 70 votos, más de los 52 que se requerían, pero después del debate mucha gente arrugó, hay que decirlo, en el Parlamento, se asustó, y no hubo los 87 votos, hubo creo que 40 o 45, y al final, en septiembre del año pasado, del año 2020, Vizcarra no fue vacado. Sin embargo, hubo otro escándalo mes y medio después, comienzos de noviembre, en el cual varios colaboradores eficaces con pruebas habían señalado que cuando Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua, y a posteriori cuando fue vicepresidente de Kuczynski, había recibido sendas cantidades de dinero por obras de manera ilegal. Eso, aunado a lo de Swing, aunado a que Vizcarra petardeaba permanentemente al Congreso de la República, se tomó conciencia poco a poco, y lo que parecía que otra vez iba a suceder, a fracasar la vacancia del señor Vizcarra, fue tomando cuerpo. El día domingo hubo un escándalo a nivel nacional e internacional en los principales medios de comunicación, en los programas dominicales de la noche, y el día lunes el señor Vizcarra se presentó al Parlamento, lejos de pedir disculpas, a pechar al Congreso, claro. Y con mentiras presentó un papel y dijo: ustedes, los congresistas que me están acusando y que me quieren vacar, 79 de ustedes están llenos de denuncias y de procesos judiciales, además con un documento trucho, falso, porque era mentira, ¿no? Entonces el Congreso se enervó, y en un debate que duró varias horas, sobre las 7:15 de la noche que comenzó la votación, vacamos a este impresentable sinvergüenza de Vizcarra. El tiempo nos daría la razón, porque además nos enteraríamos que el señor se estaría primero vacunando, él, su hermano, su familia, su entorno, su ministra de Salud, matando a miles de peruanos, y luego además
no firmando con una compañía Pfizer en ese momento, en el cual ya estaba listo para comenzar a vacunar al Perú en octubre, como vacunaba ya Chile y Colombia, y hubiéramos evitado 60, 80 mil muertes que hubo más adelante. Cuando en ese momento, claro, no cierra con Pfizer, que probablemente era la mejor vacuna, porque estaba negociando con la empresa china, Chema. Claro. ¿No es cierto? Efectivamente. Y eso no se ha avanzado mucho en eso, ¿no? Nos hemos hecho un poco, bueno, como estamos preocupados, sálvese quien pueda, la vida, la muerte, etcétera, pero eso es una materia que hay que investigar todavía. Entonces, la fiscal de la Nación lo tiene, pero claro, la fiscal de la Nación, yo siempre he dicho, es la señora Zoraida Ábalos, con todo el respeto, y no es un insulto, es la Blancanélida Colán de Vizcarra, sí, pues, y del gobierno del caviaraje, ¿no? Entonces, claro, la historia se repite. Ella desde un momento no solamente ayudó a Vizcarra, tapó, mitió, no lo denunció, y tampoco lo hizo con su entorno, sino que cuando habían las pruebas de testigos, la propia fiscal de la Nación, como lo decía Blancanélida Colán en el peor momento del Montesinato, acusaba o presionaba a los testigos o amenazaba a los testigos por señalar una serie de documentos que estaban a la prueba contra Vizcarra. O sea, tomaba partida por el presidente de la República. De hecho, Chema, hay un audio de Karen Roca en la que dice claramente que la señora Zoraida Ábalos, después de un Consejo de Estado, se reúne con el presidente y acuerdan traerse abajo 2 congresistas. Claro. A mi persona, claro, y me parece que el señor Alarcón, ¿no? Sí. Entonces, Vizcarra le decía a la fiscal de la Nación que había que tumbarse a Omar Chejade porque era un congresista de oposición. Sí. En ese momento yo presidía la Comisión de Constitución. Claro. Entonces, claramente, pues estábamos recordando los momentos más nefastos del Montesinato, ¿no? Efectivamente. Lo dices tú fuiste el artífice de la extradición de Fujimori. Fujimori, sí. Cuidado con eso, porque entonces ya es muy difícil que a ti te puedan acusar pues de que eres Fuji no sé qué, o afro Fuji no sé cuántos y todo lo demás. Y yo yo he combatido al fujimontesinismo durante muchos años, incluso me gané la antipatía de muchos de ellos, porque cuando fui procurador entre el 2005 y 2008, lideramos un proceso impecable de extradición de Chile al Perú para extraditar a Fujimori, no porque se hizo un buen o mal gobierno, porque es un tema político, sino porque cometió delitos. Sí. Y por eso fue sancionado y la justicia chilena, admitió la extradición que solicitó el gobierno peruano por la mayor parte de delitos, sobre todo por los más importantes, ¿no? Eso nos lleva a otro tema. Tú puedes estar en contra de que se vaque al señor Castillo, estás en tu absoluto derecho, pero no puedes decir que si se le vaca es un golpe de Estado. ¿Cuál es la lógica? Aunque la lógica, debo decir, está en decadencia, pero ¿cuál es la lógica entre una cosa y otra? Mira, si bien es cierto, no se puede abusar de esas figuras, lo he dicho, he escrito varios artículos, ayer salió uno incluso al respecto doctrinal, porque además soy abogado, me gusta el derecho constitucional, y bien lo dice el propio Domingo García Belaúnde, gran profesor de derecho constitucional, que tanto la vacancia presidencial, que es decidida por el Congreso de la República, como la disolución constitucional del Congreso, que es una medida que opta el Poder Ejecutivo cuando hay dos censuras de gabinetes, son medidas o mecanismos constitucionales. Es verdad que son mecanismos extremos, que no hay que abusar, pero son mecanismos constitucionales. Si son constitucionales, no pueden ser golpes de Estado, porque la Constitución no avala golpes de Estado. Entonces, cuando hay un caos social, una anarquía, un desastre, actos de inmoralidad, justamente para evitar la ruptura del sistema democrático, para evitarle el caos, la anarquía, se opta por o la vacancia presidencial por parte del Congreso o por la disolución constitucional del Parlamento, justamente para evitar esa anarquía y la ruptura del sistema democrático y para que además regresar en algún momento determinado a la paz social. Ese es el objetivo tanto de la vacancia presidencial como de la disolución del Congreso. Obviamente constitucional. Es decir, si hay un caos social, una anarquía, un peligro de ruptura del sistema democrático, como lo puede haber el día de hoy, y queremos regresar a la paz social,
Entonces, lo lógico es optar por esas medidas extremas. Entonces, no es un golpe de Estado desde el momento que esté en la Constitución política. Absolutamente. Lo que ocurre es que cuando nos aplican la Constitución entonces, cuando se evacuó a Fujimori, no se le aceptó la renuncia, entonces fue un golpe de Estado. Claro, no, pues, el año 2000. Entonces, claro, ahí los caviares, ahí nos dicen, ahí no es golpe de Estado. No, claro, señor, se evacuó a Fujimori por una inmoralidad, por una falta de capacidad moral. El año 2000 no se le aceptó la renuncia. Cuando se evacuó, entre comillas, a Kuczynski, o sea, digamos, se optó por una vacancia, como no tenía los votos, renunció el día anterior, renunció a la presidencia, pero por eso porque al día siguiente lo iban a vacar. Claro. Es una vacancia indirecta, entonces ahí no fue golpe de Estado. Pero cuando viene el tema de Vizcarra o de Castillo, sí es golpe de Estado. Otra confusión que es bueno, creo, que te lo pregunté. Hay gente que dice, no, pero tienen que esperar dictámenes judiciales, hagan una denuncia judicial. No. Entonces hay una confusión de fueros o una confusión de escenarios. ¿Por qué? A ver, porque la vacancia presidencial en buena cuenta es un impeachment, la traducción misma lo dice, es un juicio político, ¿Puede haber actos delictivos? Sí, cómo no. Y también puede haber actos contrarios a la moral y a la ética pública que contaminen y denosten la investidura de la presidencia de la República. Por ejemplo, un mitómano consuetudinario, claro, un mentiroso compulsivo, un presidente drogadicto, alcohólico, violador, acosador. En el caso de violadores es delito, pero un presidente que sea borracho, la borrachera o la mitomanía no es delito. O que se meta un tiro de coca ante las cámaras. Así es. Tampoco es un delito. Así es. O un adúltero consuetudinario. Pero si eres presidente no te puedes meter un tiro de coca. Claro, pues entonces son actos que son contrarios a la moral pública, claro, y que contaminan, pervierten la investidura presidencial, la figura del jefe de Estado o del presidente de la República. Esos hechos que van contra la moral pública y que son contrarios a la ética que manda la sociedad son causales de una vacancia por incapacidad moral. Y hay otra gama, te lo decía fuera de cámaras, sí, tanto a Judy como a ti, Chema, sí, que por ejemplo no están dentro del artículo 103 y 117 de la Constitución Política, en la que solamente el presidente de la República puede ser acusado constitucionalmente por 3 o 4 delitos. Es decir, por impedir las elecciones regionales y municipales, por no convocar a las elecciones, por traición a la patria en caso de guerra exterior, cosa que rara vez se va a dar. Y por supuesto por haber salido de territorio nacional sin anuencia o permiso del Congreso de la República. Salvo por esos casos o delitos, el presidente de la República no puede ser acusado constitucionalmente, es decir, tiene que esperar su periodo final. ¿Qué sucede, me pregunto yo, en contrario a su Chema, si el presidente de la República, te lo decía fuera de cámaras, al año o a los 2 años de gestión o a los meses de su gestión de iniciada su gobierno, viola en Palacio de Gobierno, o mata al mozo, sí, claro, o mata a su esposa, claro, o choca intencionalmente en la calle? ¿Hay que esperar los 3 o 4 años que faltan para que sea juzgado? No, pues. Por eso está la vacancia por incapacidad moral. Mucha gente dice, no, hay que reglamentar el término incapacidad moral permanente que señala la Constitución Política. Si nosotros reglamentamos eso, vamos a permitir que en casos que hay un presidente mitómano, acosador, borracho, drogadicto, o que mate en su periodo y que es inimputable en ese momento, que mate a su esposa, al mozo, que viole, etcétera, o robe, no se le puede hacer nada hasta que acabe su periodo presidencial y la nación va a tener que esperar 3, 4 años a que acabe su periodo para recién juzgarlo. Un presidente que estaría deslegitimado para gobernar. Por eso que la vacancia presidencial, el impeachment político, es necesario y no se puede reglamentar. Y es una falsedad cuando algunas personas, incluido Castillo y compañía, dicen no, hay que modificar la Constitución y no hay que decir incapaz moral, sino incapaz mental. Es cosas distintas. Eso es una cuestión psiquiátrica. Cosas distintas. Pero es un peritaje psiquiátrico. Claro, que también, si es incapaz mental, se subsume dentro de la incapacidad moral, por supuesto. Pero no puedes solamente reducirlo al incapaz mental. Ahí hay un problema. Es sabia la Constitución Política cuando habla de incapacidad moral. No hay que reglamentarla, está bien, es un juicio político. Bueno, por supuesto que eso está sujeto a una interpretación, lógicamente. Todo está sujeto a una interpretación. Es como ves tú el tema. No puedes tú decir, no, que vaya al Poder Judicial, porque inclusive ayer escuchaba a algún congresista decir
un periodista le preguntaba algún tema y él decía, no, pero ese tema está en el Poder Judicial, no se puede tratar. Momentito, ¿cómo que no se puede tratar? ¿Qué es esto? O sea que si hay un presidente como era Vizcarra, notoriamente ladrón, sinvergüenza, ratero, pero que todavía tiene que decirse en una sentencia, había que esperar 8 meses, un año, que termine su gobierno para juzgarlo. O sea, hay un nivel de deslegitimación del presidente que la población, la nación, no, que es el mandante, que le da el mandato al jefe de Estado, no puede tolerar, no puede permitir, Chema. Y por lo tanto se justifica plenamente en casos sin abuso, por supuesto, de una vacancia presidencial. No se necesita un proceso de impeachment, que es la vacancia presidencial, les explico. Es un proceso corto, breve, que no se necesita la cantidad de pruebas que se optan en el Poder Judicial, pero que tiene que ser tan notorio, tan importantemente notorio, evidente, que no hay otra opción que la salida de la vacancia presidencial. Absolutamente. Bueno, recordarás el caso de Clinton. Clinton estuvo al punto del impeachment no era un delito, ¿ah? Y no era un delito, pues. Claro, el tema del sexo oral, ¿no es cierto? Claro. Pero ni siquiera el sexo oral, era la mentira. La mentira, o sea, eso fue lo que se le castigó. A Clinton no lo juzgan, no le hacen el impeachment, el juicio político en el Congreso, en ese momento de mayoría demócrata, por el sexo oral con Mónica Lewinsky. No, le hacen el impeachment porque había mentido. Y es una grave falta moral el haber mentido. Pero otro tema es hace pocos meses cuando Donald Trump incita a sus partidarios a asaltar el Capitolio. Claro, exactamente. Claro, entonces esa ya era una causal de incapacidad moral de impeachment, pero claro, él tenía mayoría en el Senado. Pero además ya acababa su gobierno, faltaban 15 días. Entonces no hubo oportunidad, pero hubo un proceso de impeachment contra Donald Trump. Entonces, no es un delito, no hace falta que vaya al Poder Judicial, pero es tan notorio, tan evidente los actos de inmoralidad que no hay que esperar y que al Poder Judicial. Es un juicio político que el Congreso, como el foro político por excelencia, debe juzgarlo, ¿no? Hay un famoso escándalo muy antiguo ya, que es el de este presidente ecuatoriano Arosemena. El presidente ecuatoriano Arosemena era un notorio alcohólico y se metió unas trancas de padre, señor mío, en banquetes con embajadores y con jefes de Estado invitados. Eso no puede ser. ¿Qué pasa con un presidente exhibicionista? O sea, el que se desnuda, que se calatea en cámaras de televisión, o en privado, ofendiendo la moral interna de las personas que van a visitar. ¿Es un presidente que está capazmente moral para dirigir una nación? La respuesta es no, absolutamente no. Y hay que vacarlo, ¿no? No es una figura que hay que abusar, por supuesto, pero es una figura inteligente para momentos de conmoción social, ¿no? Para solucionarlo. Bueno, este es el tema del momento. Ahora, hay otros que también son importantes. Lo que pasa es que tenemos tanta catarata de cosas acá. Encantado. Acá tanta catarata de cosas, oye, que uno no sabe. Por ejemplo, tenemos el dictamen que se ha aprobado en la comisión para regular el referéndum, con este tema famoso de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo ves eso, Omar? Mira, es un dictamen probablemente político. Yo creo que no es necesario. El referéndum ya está regulado en la Constitución. Lo que pasa es que cuando hay reformas constitucionales hay dos opciones. Lo que más ha sucedido, lo que más ha acontecido, la sana costumbre es que se opte por el segundo procedimiento, que es una mayoría súper calificada, que sean 2 legislaturas consecutivas para reformar la Constitución. Es decir, más de 87 votos en la primera legislatura y consecutivamente más de 87 votos en la segunda. Entonces se evita el referéndum y hay la reforma constitucional. La otra es cuando hay una mayoría calificada, pero no supercalificada, es decir, cuando hay la mitad más uno de la votación de los congresistas, del número hábil de congresistas, o sea, 66 votos. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que el presidente del Congreso puede optar porque, como no había 87, solamente había mínimo 66 o más, 70 y tantos votos, se opte no por una segunda legislatura, sino por la convocatoria de un referéndum para modificar la Constitución. Entonces, si eso ya está en la Constitución, ¿para qué ponerle más, digamos, más enmendaduras o más corsets a la Constitución cuando ya está? Yo creo que
Esto es parte de una idea de la izquierda comunista de tratar de elaborar una constitución comunista hecha a la medida para reelegirse y perpetuarse en el cargo, como lo hizo Chávez o Evo Morales, etcétera, y tratar de elaborar una nueva constitución a la medida de los detentadores del poder el día de hoy, ¿no? El otro tema importante, entre otros, es el inicio del juicio oral, finalmente, contra Ollanta y Nadine. ¿Tienen todas las garantías? Mira, lo que siempre hay que evitar, y lo digo como abogado, yo soy abogado de la defensa, parte político, son los juicios mediáticos, ¿no? Que le hacen mucho daño, no solamente en el Perú, sino también incluso en los Estados Unidos, ¿no? En países... Yo hace poco prologué un libro oralmente de un amigo ecuatoriano, Oscar Vela, que vino al Perú y que es escritor, pero también es abogado de una causa de un ciudadano ecuatoriano que ha sido condenado a muerte. Es el hombre, el condenado más longevo de la cárcel de Bartow en la Florida, en Miami, donde existe la pena de muerte, y está en el corredor de la muerte hace 18 años, tiene 82 años, tiene 82 años, y fue de manera injusta, ilegal, condenado por la justicia de la Florida, que dicho sea de paso es una justicia no tan santa. Y el tema se lleva a cabo primero por la discriminación racial y política que hay todavía en los Estados Unidos, porque ahí un ecuatoriano, un peruano, un boliviano lo confunden con mexicano, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, por el juicio mediático que había, digamos, alrededor. Y ha sido condenado a muerte y ha intervenido incluso el gobierno ecuatoriano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar que sea ejecutado a muerte, ¿no es cierto? Tiene una condena hace 12, 14 años y hace 18 años está ilegalmente preso. Luego fue al Ecuador incluso, sin juicio, y regresó secuestrado por la policía norteamericana a lo Adolf Eichmann en Argentina. Wow. Regresó en una perrera, digamos, entre gallos y medianoche, hubo un comando, digamos, norteamericano de policías que de manera ilegal lo regresa a Florida y lo condenan a muerte. Esa es una historia. A lo que voy yo es que hay que evitar el juicio mediático. Y en el caso de Ollanta y Nadine, yo creo que existen pruebas suficientes, Chema, lo he dicho muchas veces. A mí me da pena porque yo he sido su vicepresidente, he sido congresista por él, pero yo soy amigo de mis amigos, pero más amigo soy de la verdad y la justicia, como era el dicho de Aristóteles con referencia a Platón, ¿no? Amicus Platus, más amicus veritas, ¿no? Correcto. Entonces creo yo que hay, digamos, evidencia suficiente para poder, digamos, condenar tanto a Ollanta y a Nadine Heredia por el lavado de activos y una serie de delitos de enriquecimiento ilícito, peculado, por el cual los están juzgando y probablemente organización criminal. Pero más allá de eso, Chema, lo que hay que evitar son los juicios mediáticos. Que hay un juicio transparente, un juicio limpio, en que los jueces sean absolutamente imparciales y que no se dejen llevar, como sucede también en los Estados Unidos y por supuesto en los países latinoamericanos, por los periodicazos o por los titulares. Y que actúen en consecuencia. Un juez debe ser... Mira, yo siempre lo aprendí en la universidad. El juez... se le valora al juez más que por su inteligencia y capacidad, por su imparcialidad. Claro. Porque incluso hasta no es imparcial el fiscal, el procurador, el abogado de la defensa, pero el juez sí debe ser imparcial y por eso se lo valora. Entonces, claro, en el caso de Ollanta y Nadine sí, como muchos, la justicia ha tardado demasiado. Han pasado más de 5 años de este proceso judicial, o 5 años, y todavía no hay acusación, pero ni siquiera hay juicio oral. Lo va a ver el inicio. Bueno, esperemos que demuestren de alguna manera la justicia, la verdad de los hechos. De todas maneras tenemos el principio de la inocencia, que todos somos inocentes hasta que se declare lo culpable y no al revés, ¿no? El Estado no tiene que demostrar lo contrario. Y el Estado tiene que demostrar la culpabilidad, no es el acusado. Lo que pasa es que a veces acá se ha cambiado Normalmente se cambia ello, y cuando hay juicios mediáticos es así. Pero en fin, habrá que esperar, ¿no? Omar, gracias por la visita. No, encantado, muy amable. Encantadísimo. Omar Tejada estuvo con nosotros, señoras y señores.